Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Vaz. Bienvenidos a este webinar. Bien, elegí para compartir con ustedes un tema bastante práctico y creo que es la duda que se le presenta a muchos alumnos aquí en el taller, que es donde me dedico como docente, que es, digamos, el rol que tiene el técnico informático en la sociedad actual, ¿sí? No actúa como un simple reparador de computadoras, sino que también tiene otro rol activo con el cliente, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ver algunas de las cosas que siempre puntualizo que es esencial que tengan los alumnos en el taller, ¿verdad? Como cosas a llevar a la práctica. El perfil del futuro técnico informático. Bien, todas las personas que se acercan, digamos, a hacer un curso o muchas veces pueden llegar a ver tutoriales en internet, el primer punto de partida es la curiosidad o el entusiasmo por quizás reparar su propia computadora o la computadora de un familiar, o curiosidad de cómo funcionan las cosas, ¿verdad? En, en forma minuciosa. Muchas veces, bueno, se puede llegar a la incursión de abrir un equipo informático y poder ver o apreciar sus partes. Hoy día hay mucha información en Internet, eso es fantástico, ¿verdad? Uno puede aprender muchas cosas, pero la idea también es ponerle orden a esa información, a ese aluvión de información, ordenarlo. Alguien que me pueda decir por dónde empezar, qué es lo primero que tengo que aprender, cuáles son los cuidados que tengo que tener, ¿verdad? Eso es lo principal. O sea, si tenemos entusiasmo, si tenemos curiosidad, ya tenemos, digamos, la llama encendida para continuar. Eh, También es importante que cuando uno aprende o cuando uno realiza un curso o se tecnifica, ¿verdad?, en algo, que haya una investigación permanente. Una de las cosas que nos gusta siempre a los técnicos en la materia es justamente la constante evolución de la tecnología, ¿sí? La constante evolución, el que las cosas no son estáticas, siempre hay algo nuevo para aprender, las cosas mañana pueden ser de otra forma, y esa investigación permanente es la que nos va a permitir justamente poder seguir adelante con profesión. En mi caso, por ejemplo, llevo como técnico más de 20 años y tengo la suerte de haber visto una evolución eh, bastante grande en lo que es la informática. La verdad, ha llegado a un punto donde jamás me lo hubiera imaginado, lo cual es fantástico. Hoy día la informática está en todos lados, es prácticamente omnipresente. Y eso hace que, bueno, que mucha gente también que anteriormente no pensaba estar inmerso en la informática se encuentra con ella, ¿verdad? Y ahí yo creo que también es donde juega un papel importante el técnico, ¿verdad? Esa persona que lo llaman porque la computadora tal vez no enciende o no entra a una página web, muchas veces porque no puede conectarse a Internet. Pero resulta que ese aparato que no puede conectarse a Internet ya no es solo un PC, ya no es solo una computadora. En este caso puede ser un televisor, puede ser un celular, puede ser algún artículo IoT, que son los famosos dispositivos, el Internet de las cosas, ¿sí? Me compré un lavarropas y me dijeron que lo podía conectar a Internet. O compré esta lamparita que me dijeron que la puedo prender y apagar desde el celular, ¿sí? Entonces, ese rol como técnico informático, reparador de computadoras, se ve también involucrado en muchos dispositivos, ¿verdad? Que van más allá de la computadora. Ahora bien, lo importante es que la lógica, ¿sí? Lo que viene a ser, digamos, la lógica computacional es la misma, ¿sí? Cuando hablamos de direcciones IP, por ejemplo, son las mismas que se aplican tanto en la computadora como en un teléfono celular o las que se aplican también en un televisor.
o, como decía, en un lavarropas, ¿sí? Entonces, esos conocimientos que adquirimos al momento de hacer un curso de reparación pueden ser aplicados a lo largo, ¿verdad?, de un montón de dispositivos que hoy por hoy se encuentran dentro del hogar. Por eso terminamos siendo, como dice ahí, intermediarios, ¿sí? Nosotros vamos a ser intermediarios entre el hardware, en este caso, ¿verdad?, el dispositivo, y la persona, el cliente, ¿verdad? Hacer que haya una amistad entre ellos dos y no se peleen. Clásico del usuario, la persona o el cliente que dice, bueno, esta computadora no la entiendo, la verdad que no sé para qué me compré este televisor, no sé, el servicio la verdad que debe ser malísimo porque siempre se cuelga. Y a veces no son los objetos o los servicios, es en este caso el usuario que no sabe llevar adelante o que no puede lograr configurar de la forma adecuada el dispositivo para satisfacer su objetivo, su necesidad, ¿verdad? Muchas veces es entretenimiento o facilidad al momento de utilizar algún artículo del hogar. Y ahí es donde entramos también con el papel de asesor, ¿verdad? Terminamos siendo, al final, asesores. Una vez que, bueno, que ven que nosotros podemos resolver una multiplicidad digamos, de eventualidades que se pueden dar con los artículos electrónicos, nos terminan consultando muchas veces qué sería mejor adquirir, o nosotros podemos orientar al momento de adquirir algún dispositivo electrónico, cuál podría ser el mejor o cuál se adapta a las necesidades, digamos, del usuario, ¿sí? Hay que primero siempre preguntar qué es lo que quiere hacer el usuario o qué quiere hacer la persona al momento de utilizar un dispositivo. Le llamo dispositivo porque, como no solamente puede ser una computadora, puede ser un televisor, un teléfono celular, una cámara, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de la función que vaya a cumplir en este caso el dispositivo, va a depender, digamos, las características técnicas, ¿sí? Muy bien. En Uruguay, en particular, nos encontramos en una posición bastante buena. Ese recorte de artículo que aparece en pantalla pertenece a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Existe una agencia justamente en Uruguay ya desde hace muchos años que se dedica al desarrollo a lo que viene a ser gobierno electrónico. Y hay una especie de ranking a nivel mundial de gobierno electrónico para ver cómo están los países posicionados y situados en ese ranking. Y Uruguay, por si no lo sabían, se encuentra bastante bien, bastante bien. Aunque a veces es voz populi que nos quejamos, que internet es lento, que, bueno, que las conexiones son buenas o que en un lugar aislado, en el interior tal vez directamente no hay conexiones. La realidad es que mundialmente estamos bastante bien posicionados. Eso hace que la gente pueda adoptar las tecnologías. Y últimamente se ha visto impulsado por la situación especial que venimos llevando, que, bueno, mal o bien, imaginen lo que hubiera sido esta situación sin contar con buenos servicios de entretenimiento en línea o también utilizados justamente para esto, ¿no? Para enriquecer un poco más nuestro conocimiento. La verdad que sería muy difícil. Por eso, bueno, este artículo dice que el país avanzó, fíjense la fecha, ¿no? Es reciente. El país avanzó 12 lugares en el índice elaborado por la ONU y ocupa el segundo puesto en las Américas solo detrás de Estados Unidos. Eso es excelente, ¿sí? La verdad que es excelente. Ojalá se pueda seguir avanzando y seguramente se va a seguir avanzando. Estamos acostumbrados cada vez más a llevar adelante lo que son trámites en línea, sin ir más lejos, ¿no? Lo que era la famosa agenda para llevar adelante es un plan de vacunación, más allá de, obviamente, del nerviosismo, pasamos a ser clientes, ¿no? Porque no nos podemos agendar todos al mismo tiempo.
rápidamente fue solucionado por problemas técnicos, se aprende también sobre la marcha, es algo que uno como técnico debe aprender, ¿sí? Eso de muchas veces ensayo y error, de ir mejorando, de ir aprendiendo, de capitalizar la experiencia. Y eso es lo que sucede. Claro, el cliente siempre va a estar nervioso. Por eso siempre le digo también a mis alumnos que cuando se trata de una reparación, digamos, grande o algo a llevar adelante, digamos, que va a disponer de nuestro tiempo, nunca hacerlo en el lugar del cliente, o sea, nunca hacerlo en el hogar, porque el cliente siempre va a estar ansioso, ¿no? Siempre le va a preguntar, che, es muy difícil esto, está complicado, ¿verdad? Porque ya llevas ahí 2 horas, cuando realmente es un procedimiento normal que demore. Bueno, hoy día esos procedimientos son como vox populi, ¿verdad? Y bueno, a pesar de todo, como dice ahí el informe, nos encontramos bastante bien y esto lo quiero puntualizar justamente para tirar un poco de luz sobre lo que viene a ser la situación en cuanto a conexiones en Uruguay, en cuanto a cómo estamos en el avance y la inserción de lo que viene a ser la cultura informática, ¿verdad? En nuestro país está muy bien posicionada y eso quiere decir que hay mucha demanda de lo que son técnicos, asesores, gente que pueda orientar al usuario a cómo realizar determinados procedimientos, sin ir más lejos, aunque les parezca quizás a algunos tontos esto que voy a decir, mucha gente pedía asesoramiento de cómo agendarse, de cómo llevar adelante una agenda, porque claro, encontraba con que se podía agendar por una multiplicidad de vías de comunicación y no sabían cuál elegir o cómo llevar adelante ese registro. Y ahí también es donde entra el técnico informático, ¿verdad? Que actúa como, les decía, como asesor. Bien, el usuario, decíamos, ¿no? El usuario. El usuario termina siendo también, digamos, la parte fundamental en este sistema, ¿verdad? O diversos sistemas que podemos encontrar en un hogar. Decíamos, un televisor, un celular, obviamente una computadora. Y eso es lo que hoy por hoy está causando un poco de estragos. La informática, la electrónica y el software avanza y cada vez son mejores, pero nosotros, los humanos, el usuario, sigue siendo el mismo con sus aciertos y defectos, ¿verdad? Y eso es lo que se utiliza justamente para realizar muchas veces diversos ataques, engaños, muchas veces yo le llamo el cuento del tío, pero versión electrónica, donde hacemos que, bueno, la distracción del usuario o la poca información con la que él cuenta les juegue en contra para caer, digamos, en diversas trampas. Esto que ven en pantalla, por ejemplo, no es nuevo, tiene ya unos cuantos años, un virus específicamente del tipo ransomware llamado WannaCry, lo que hace es capturar la información en este caso de la computadora del usuario, ¿sí? Captura, la encripta y luego pide un rescate. Esa pantallita que vemos ahí es la clásica que aparecía en su momento con una cuenta regresiva y pidiendo un rescate de la misma, como quien secuestra personas, en este caso se secuestraban computadoras, ¿sí? Pero no en el sentido físico, sino en el sentido lógico, ¿verdad? Se empaquetaban los datos del disco duro y se pedía un rescate obviamente económico. Y en bitcoins, ¿sí? La famosa moneda digital, que en este caso, digamos, tiene esa virtud, pero también esa quizás cosa, entre comillas, mala que se puede decir, no es rastreable su usuario, ¿sí? Eso que yo les puse por ahí debajo, que está marcado en rojo, es lo que viene a ser la llave pública.
Esa es la llave pública donde uno, digamos, con la cual debe depositar lo que sería el dinero del rescate. Creo que solicitaba, dice por ahí, unos $300 o algo por el estilo. En realidad, si ustedes, como les dije al principio, investigan sobre estos datos que yo les estoy exponiendo, van a encontrar que efectivamente esas llaves públicas existen y que si bien hay por ahí, creo, en el entorno de $1 millón y demás, eso se debe muchas veces a la inflación de lo que es esta criptomoneda, no han, digamos, hecho mucho dinero estos hackers, pero sí hacen pasar un mal momento. ¿Dónde está la vulnerabilidad o por qué les presento esto de WannaCry y este ransomware? Bueno, porque justamente el cuello de botella se encuentra en el usuario, ¿sí? Muchas veces, o mejor dicho, el 100% de las veces, para poder alcanzar una máquina, para poder infectar una computadora, lo que se necesita simplemente es la distracción del usuario. En este caso llegaba como un correo electrónico, ese correo electrónico de dudosa procedencia, pero a su vez muy convincente, ¿verdad? Con un mensaje realmente convincente para el usuario, el cual, distraído, descarga el archivo, peor aún, lo ejecuta, ¿verdad? Viendo que es un exe, un punto exe, o sea, un ejecutable encubierto, y eso es lo que activa, digamos, este programa malicioso que termina capturando los datos de la computadora. Esto no solamente sucedió a usuarios finales, sino que ha sucedido en grandes empresas como Telefónica en España y otras empresas alrededor del mundo, donde uno dice, bueno, pero esas empresas deberían tener buenos antivirus y sus empleados seguramente están altamente entrenados, y sin embargo, aparentemente no, ¿verdad? Por eso, nuevamente, cuando uno realiza una reparación, la instalación de un antivirus o resuelve algún problema concerniente al usuario, al equipo informático, debe también asesorar al usuario y explicarle las buenas prácticas de uso de determinados sistemas. Bueno, los datos quedan ahí en pantalla para poder investigar e indagar un poco más sobre el tema. Lo que muestro aquí en pantalla es algo que se llama ingeniería social, ¿sí? Que también concierne directamente al usuario. Demostraba casos, les decía, de Telefónica de España, por ejemplo, que es el más famoso, pero también recordarles que, por ejemplo, en la fecha de enero y febrero hubo un ataque bastante fuerte a lo que son las Fuerzas Armadas Nacionales aquí en Uruguay y la Dirección de Identificación Civil, ¿sí? También eso ocurrió en marzo de este año, ¿sí? Reciente. Quizás no haya sido muy difundido en la prensa, pero si buscan información la van a encontrar, de seguro. En este caso también fue un ransomware, ¿sí? En este caso que también encripta información y bueno, y se la lleva o directamente no la libera y pide un rescate económico. Eso sucedió aquí en Uruguay. Todavía más cercano, porque uno podría decir, bueno, pero eso ocurre a nivel de Estado, eso quizás a mí no me puede afectar o no puede afectar al vecino. Indirectamente sí lo afecta, obviamente, pero esto que les presento aquí son, por ejemplo, capturas de pantalla. Una es del 30, ¿verdad? Bueno, no, dice ahí un aviso de que el día 30 justamente se cerraría una cuenta de correo electrónico. Y por acá, a ver si puedo señalar, por aquí tenemos el 20 de abril, ¿verdad? Este es un correo del 20 de abril que me envió un cliente asustado porque se encontró con este correo. Dice, cuentas Microsoft, cerraremos su buzón, bien grande,
verificación de autenticidad. Lamentablemente, de no acceder a la verificación de su cuenta por motivos de seguridad, su bandeja de entrada y salida pasará a un estado de desactivación suspendida en las 24 horas, hasta poder verificar que usted es el propietario de la cuenta. Por favor, diríjase al siguiente enlace para validar, ¿sí? Todo parece muy convincente, debajo aparece el nombre de Microsoft Corporation, todos los derechos reservados, una dirección de California, en Estados Unidos. Nadie se va a poner a verificar a ver si Microsoft está efectivamente en esa dirección, seguramente la dirección sea cierta, pero donde hay que prestar atención es arriba, ¿sí? En el remitente. ¿Quién me envía ese correo electrónico? ¿De dónde proviene? Por ahí aparece el apartado para, ¿verdad? Soporte de cuentas @microsoft.com. Entonces uno dice, bueno, podría ser cierto, pero es el para. Tampoco aparece en este caso del cliente, su cuenta de correo. Aquí tenemos, dice soporte técnico, quien me envía es soporte técnico y el soporte técnico es yesinata-14@hotmail.com, o sea, una cuenta totalmente genérica. Y para colmo de males, siempre, esto nos lo dicen, seguramente lo deben haber escuchado en algún momento, nuestro banco nos dice muchas veces que jamás nos van a pedir datos. Seguramente al hacer clic en el link, seguramente no. Yo lo he contactado, he verificado que lo lleva a una página web donde, bueno, de forma también bastante convincente en cuanto a su, página web, ya que capturan todo lo que son gráficos y tipografías de la empresa real, nos solicitan nuestra cuenta de correo y nuestra contraseña, ¿sí? Es la forma, si se quiere, la forma más sencilla, la forma más rápida y tonta de poder robarle información a las personas. El que vemos a la derecha también pertenece a otro cliente que dice, dice para soporte online 1574outlook.com y proviene de soportes de cuentas de el acmar10@hotmail.com. También son direcciones totalmente creadas de forma aleatoria para intentar capturar datos del usuario. Claro, si a uno lo agarran medio apurado, distraído, quizás cae en este tipo de trampas. Estos usuarios supieron enviarme enseguida una captura de pantalla, consultarme para poder verificar. En ese momento le dije, bueno, déjame analizarlo, déjame verificar y te digo qué es lo que podemos hacer. Efectivamente eran trampas, ¿verdad? Era una especie de phishing para poder capturar los datos del usuario. Sin ir más lejos, creo que ayer o anteayer, hace una semana aproximadamente, ocurrió de una personalidad del ámbito político también que le han capturado su cuenta de Twitter o cuenta de Instagram, y muchas veces es por medio de este tipo de engaños, de estafa, como se llama, ingeniería social. Ahí es nuevamente donde nosotros podemos dar un poco de luz, donde podemos, asesorar y orientar al cliente, a la persona, para que sepa, distinguir o dudar, como hicieron estos dos clientes, dudar sobre la veracidad de determinadas peticiones o acciones, ¿verdad? O sea, el consejo en este caso es jamás proporcionen datos, privados de cuentas, de cual sea, ¿verdad? A través de una solicitud por correo electrónico. Jamás ningún servicio les va a solicitar que ustedes ingresen el nombre de usuario, en este caso, y la contraseña, ¿sí? Bien.
Otro de los temas que también hacen al técnico, en este caso en informática, es la obsolescencia programada. No sé si han escuchado en algún momento de obsolescencia programada, pero si buscan datos sobre ella, se van a sorprender. Básicamente, la obsolescencia programada habla de ponerle una fecha límite o una fecha de caducidad a un artículo, ¿verdad? A un producto. Uno de los casos más conocidos o más registrados y verificados es el de la famosa lamparita. Hay una lámpara incandescente en California, en una ciudad en California, que data de 1901. No es una lámpara LED de alto rendimiento, no es una lámpara de bajo consumo, ni nada por el estilo. Es una de las primeras lámparas incandescentes de la historia y está encendida ahí desde 1901. Eso también lo pueden investigar y la verdad que es fascinante. Se pueden imaginar que lámparas incandescentes que duren 100 años, porque todavía continúa encendida, o sea que lleva más de 100 años, no es negocio, ¿sí? No es negocio. Seguramente esa lámpara esté para reemplazar porque, bueno, obviamente ya no da la luminosidad que daba en sus principios a principios del siglo pasado. Pero estamos hablando de 100 años. Una lámpara que dura 100 años no es negocio para ninguna empresa. Es conocido en este caso la incursión de las empresas en la época, ¿verdad? Siglo XX, Philips, Omram y otras más, de los grandes fabricantes de las antiguas, digamos, lámparas incandescentes, que se pusieron de acuerdo para limitar, como puse ahí, a un máximo de 1000 horas la vida útil de las mismas. Justamente para, en pro de muchas veces de que habría varias lecturas, y eso se los dejo para ustedes. Si la idea es generar más trabajo, si las lámparas se queman, genera más trabajo, ya que la industria debe moverse y debe fabricar más lamparitas, eso genera más mano de obra. O, por otro lado, también genera más ganancias para él, para la empresa. Esa lectura se lo dejo para ustedes, pero aquí lo que vengo a presentarles es justamente dificultades al momento de quizás poder realizar alguna reparación o poder distinguir en qué momento se trata de obsolescencia programada o desgaste de los materiales o necesariamente un cambio de un producto de tecnología. Por ejemplo, lo otro que vemos ahí es el famoso Nokia 1600, legendario. Ese teléfono he tenido la oportunidad de utilizarlo y creo que anda por ahí tirado y funcionaba. O sea, jamás lo dejé de lado porque haya dejado de funcionar. No puedo hablar de él de obsolescencia programada. ¿Qué sucede? Hoy día, con el avance tecnológico, prácticamente no es necesaria esa obsolescencia programada porque uno termina cambiando el celular no porque se rompe, sino porque el avance tecnológico me exige que lo cambie, ¿verdad? Ya no puede correr el software que necesito, ya su memoria es limitada, su procesador no es acorde a las necesidades cotidianas o el uso que le doy y me veo obligado a cambiarlo, ¿verdad? A reemplazarlo. Prácticamente la obsolescencia programada no es necesaria muchas veces en algunos artículos. Por otro lado, ¿dónde se puede presentar obsolescencia programada o determinadas causas que pueden afectar el correcto uso de un artículo? Uno de los principales que se puede encontrar un técnico informático son las impresoras. Las impresoras, no tengo precios por acá, pero muchas veces pueden rondar en muy bajos costos. Puede estar en
en el entorno de los 1.000 pesos una impresora, una simple impresora. Lo más costoso puede estar en los cartuchos y justamente son estos los que muchas veces o traen poca carga de tinta o están elaborados de cierta manera que si no se les da un uso continuo pueden llegar a afectarse y dañarse. Y bueno, ahí es donde aparece justamente el reparar versus comprar nuevo. Muchos artículos, el hecho de repararlos puede salir más costoso que adquirir uno nuevo, ¿sí? Y eso justamente no es que sea el fin de los técnicos. Uno podría decir, bueno, es el fin del técnico, ya que no va a poder reparar, la persona se va a comprar un artículo nuevo. No, pero no es así, justamente ahí es donde entra el técnico nuevamente como asesor, ¿verdad? Como, digamos, en este caso, una persona que pueda, esto que aparece en pantalla, aclarar un poco sobre qué es mejor. Muchas veces el usuario insiste en que quiere repararlo. Dice, no, yo soy pro a reciclar, pro a reparar, porque me parece a mí que hay que estar, bueno, apostar, digamos, a la ecología y demás. Yo también apuesto a la ecología, pero miren esto. En materia, acá les puse un precio que los obtuve el otro día. Una fuente tiene una vida útil, sus componentes electrónicos, ¿sí? Sus capacitores y transformadores. Llega un momento que, bueno, hay que reemplazarlos directamente. Se pueden reemplazar, ¿sí? Como no, se pueden cambiar componentes. Hay que hacer una apertura de la fuente, hay que lidiar con soldaduras, hay que invertirle un tiempo y hay que brindarle una garantía, ¿verdad? Uno como técnico tiene que brindar una garantía sobre las reparaciones. Ahora, ¿cuánto piensan que podrían cobrar sobre una reparación que les puede implicar un par de horas, obtener, digamos, un capacitor que va a tener un costo, el riesgo de, porque siempre está, el riesgo de que algo salga mal y se pueda dañar aún más, en este caso, la fuente, versus la misma fuente que tiene un costo ínfimo, 650 pesos. ¿Sí? En este caso, lo más sensato es ofrecer un cambio, ¿verdad? Directamente ya para un producto nuevo. Igual en este caso hay que saber hacer las conexiones, ¿verdad? Cambiar una fuente no es tan sencillo como comprar un cargador, digamos, nuevo para el teléfono. Ya involucra otras cosas, otros conocimientos y hay que tener mucho cuidado al momento de realizar el procedimiento. O sea que siempre va a estar, siempre va a ser necesario la asesoría de un técnico calificado. Bien, muchas de las veces no nos damos cuenta en esta evolución de la tecnología, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta de algunos cambios. Y hay un cambio reciente, ya con unos cuantos años, no tan reciente, pero que poco a poco se va dando, y es que la computadora, en este caso, efectivamente la computadora personal, o sea un desktop o sea un laptop, está dejando de contar con piezas mecánicas. ¿A qué me refiero con piezas mecánicas? Ya hace un tiempo que no se utiliza tanto lo que es la lectora de discos o lectora de CD o DVDs, ha pasado un poco a la historia. Pero sigue habiendo una pieza mecánica que es el famoso disco duro. El disco, como lo dice la palabra, se trata de un disco que está dentro de una caja, ¿verdad? Encerrado, libre de polvo, muchas veces en una especie de vacío, y que tiene una rotación, ¿sí?
5.200 revoluciones para ser más exactos, y un cabezal, ¿verdad?, de lectura y escritura. Todas esas son piezas mecánicas. O sea, hay una máquina, algo en movimiento dentro del equipo. Hace también que sea una de las piezas, digamos, más lentas, ya que tiene que realizar un trabajo mecánico, ¿sí? El disco debe girar, por más rápido que gire. Hay discos duros de 10.000 revoluciones en algunos casos, o sea, giran más rápido, pero continúa siendo lento, ¿verdad? Nunca se va a comparar la velocidad mecánica con la velocidad eléctrica, ¿verdad? La velocidad eléctrica siempre va a ser superior a la velocidad mecánica. Y bueno, eso es un poco lo que está sucediendo hoy día. Están apareciendo lo que son soluciones electrónicas de almacenamiento, 100% electrónicas. A los primeros le llamamos discos mecánicos y a los segundos le llamamos discos de estado sólido. Si bien no son discos propiamente dicho, ¿verdad?, literal de la palabra, se le llama discos para poder entender cuál es su función o qué es lo que cumple. Esto es algo como sucede que le llamamos championes, por más que sean de otra marca, o le llamamos chiclets a las gomas de mascar y no son de marca chiclets. Bueno, yo creo que en materia de discos va a suceder lo mismo. Se le va a seguir llamando disco duro por más que sabemos muy bien que dejaría de ser un disco. Si bien en este caso lo que sería un disco de estado sólido, entonces la evolución del mismo, hoy por hoy en algunos casos puede resultar muy caro. Puse un ejemplo, en este caso, de un disco tradicional de 2 TB y un disco de estado sólido de 2 TB también, del mismo tamaño, de la misma cantidad de almacenamiento de datos. Si vemos por un lado, uno cuesta $115 y por el otro lado, el disco de estado sólido cuesta $433. O sea, la diferencia es grande. Con $433 uno puede comprarse un equipo entero, un equipo informático entero. ¿Qué sucede? Conviven, ¿sí? Ambas tecnologías hoy por hoy conviven, ¿sí? No siempre es factible un disco de estado sólido, ¿sí?, sino que muchas veces tiene que ser un disco tradicional, un disco mecánico. Claro, quizás alguien que conozca sobre el tema o esté buscando precios va a decir, bueno, pero me estás comparando un disco de 2 TB. Yo en realidad con uno más pequeño me es suficiente y uno más pequeño puede andar en el entorno de los $100. Claro, ahí sí es donde es factible justamente realizar un cambio, ¿verdad? Poder cambiar de tecnología. Bien, ¿qué implica ese cambio de tecnología? Bueno, se podría acelerar el funcionamiento de un equipo informático. Se le podría dar una nueva vida a un equipo informático tan solo cambiando el disco mecánico a un disco de estado sólido. Hoy por hoy forma ese cuello de botella lo que es el almacenamiento mecánico. Si hablamos de una computadora de un uso cotidiano, internet, hoy por hoy algo que también está sucediendo es que ya la gente ya no almacena películas en sus computadoras, tampoco almacena imágenes y fotografías, gracias a que existen justamente las plataformas, ¿verdad? ¿Quién no se ha visto una película en Netflix o en cualquier otra plataforma de las populares, ¿verdad? Disney o Amazon Prime, etcétera. No hay necesidad de descargar películas. O sea que ya el almacenamiento en una computadora se ve liberado de esa carga, ¿verdad? También, por otro lado, las fotografías, muchas veces las guardamos en la nube, o lo que son, bueno, en este caso, música. También existen diversas plataformas donde podemos descargar, ¿verdad?, y escuchar en todo momento música sin necesidad de descargas. Por eso es que
a pesar de que discos de gran capacidad en estado sólido pueden ser prohibitivos, un disco de estado sólido, pero mediano, digamos, o de baja capacidad suficiente para un usuario promedio de una oficina o un hogar, puede resultar pero muy tentador. Es así que se puede acelerar efectivamente la velocidad haciendo un cambio del mismo. Por ahí, en una de las imágenes, a la izquierda aparece justamente un disco tradicional, ¿verdad? Y un disco de estado sólido. El procedimiento es bastante sencillo, ¿verdad? Si se sabe lo que se está haciendo, si tenemos idea de lo que vamos a hacer, el procedimiento es bastante sencillo y bastante rápido en condiciones normales. ¿Por qué digo en condiciones normales? Bueno, porque a veces pueden ocurrir cosas, como sucede en toda profesión, pueden haber complicaciones. Y ahí es donde ponemos en práctica nuestro conocimiento, nuestra intuición, nuestra experiencia. Puede demandar un poco más de tiempo. ¿Qué necesitamos? Bueno, obviamente necesitamos un disco de estado sólido. Puede ser un disco de 120 GB o de 240 GB, dependiendo de la necesidad del caso. Y podría ser también de gran utilidad, esto que vemos a la derecha, un cable adaptador, ¿sí? Un cable adaptador con conectores, por un lado SATA, ¿verdad? Y por otro lado USB 3.0. Es importante que sea USB 3.0 por la velocidad de transferencia, ¿sí? Si no tenemos una buena velocidad de transferencia, bueno, el procedimiento se puede hacer bastante largo, ya que formaría un cuello de botella el cable. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se realizaría este procedimiento, ¿verdad? Les mostraba lo que sería la parte, digamos, física, ¿no? ¿Qué elementos precisamos? Y ahora veríamos la parte lógica, o sea, qué programas y en qué consiste, digamos, el procedimiento y qué cosas habría que tener en cuenta. Claro que esto es un webinar y bueno, lo estamos viendo un poco por arriba. La idea es tener una idea de cómo es el procedimiento, de en qué consiste, cuáles son los cuidados que hay que tener, pero obviamente habría que estudiarlo en profundidad un montón de cosas. Para eso justamente existe el curso, ¿verdad? Uno, digamos, invierte en tiempo, ¿verdad? En unas cuantas horas de aprendizaje para a veces realizar un procedimiento que puede constar en simplemente algunos minutos, claro, si todo sale bien, como les decía. Así que vamos a ver justamente un poco de qué se trata este procedimiento. Bien, en primer lugar vamos a utilizar un programa que se llama Partition Master, ¿sí? Es un programa de terceros, programa comercial. En este caso la versión 14.5. La funcionalidad que vamos a utilizar es la de clonación, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque vamos a tener en juego también quizás el disco duro de nuestra máquina, ¿sí? El disco duro de nuestra máquina también va a estar presente. Y bueno, si uno realiza un procedimiento, digamos, inadecuado o por ahí puede errarle al momento de seleccionar una opción, es posible que perdamos los datos, ¿sí? De lo que sería el usuario o, que es peor, nuestra información. O sea, quedarnos sin computadora, literal, por haber eliminado nuestros datos o haber eliminado los datos del usuario. Siempre recomiendo también, por más que sea un procedimiento seguro, realizar un backup, ¿verdad? Consultarle al cliente si tiene datos importantes, realizar primero un backup para poder hacer la clonación. Ahora, otro dato importante. ¿Por qué clonación y no instalación desde cero? Y bueno, porque en este caso la clonación
hace que nosotros mantengamos el Windows original, el que viene de fábrica. Muchas veces si es un laptop, ¿verdad? Viene ya con un Windows de fábrica, con licencia, con quizás otros programas que también están licenciados y que tienen un costo. Y al hacer la clonación, uno evita, digamos, tener que comprar nuevamente las credenciales, comprar nuevamente el programa, ¿sí? Por eso defiendo mucho lo que es la clonación del disco y no la reinstalación de cero. Bien. Como podrán apreciar, nos muestra los datos de, en este caso, 3 discos duros. El primero, el disco 0, viene a ser el disco propio de mi máquina, ¿verdad? Y todos los detalles de sus particiones, ¿sí? También muestra más información, dice que se trata de un disco de tipo MBR, ¿sí? El disco 1, que viene a ser el disco del cliente, en este caso, ¿sí? Un disco de 600 gigabytes, tiene una tabla de particiones de tipo GPT, en este caso, que va a haber que mantener esa tabla de particiones de tipo GPT. O sea, si se fijan más abajo, el disco 2 viene a ser el disco de estado sólido, que es de 120 GB. Algo que llama la atención tal vez puede hacer que, por un lado, el disco del cliente es de 600, pero el disco que voy a reemplazar es de 120. Eso, decíamos, es un tema de costos. O sea, un disco muy grande puede salir muy caro y quizás no esté dentro del presupuesto del cliente y quizás no lo necesite. En este caso es un cliente que utiliza 100% Internet y no tiene ninguna necesidad de descargar programas. Si uno suma los datos que hay almacenados en las distintas particiones, puede constatar que está lejos de los 120 GB. Por eso se eligió este disco. Hay que mantener también la tabla de particiones, la que es de tipo GPT, ¿sí? Hay que transformar ese disco 2, que en este momento está en partición tipo MBR, también debe coincidir a GPT. Como decía, estos son datos también que, bueno, hay que ponerse a tiro a estudiar un montón de cosas para poder comprender de qué estamos hablando. Lo interesante, como siempre digo, esto se transforma en un clic, siguiente, 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 claro, siempre y cuando sepamos qué es lo que estamos haciendo. Vemos en el disco distintas particiones, ¿verdad? Hay en total 4, 5, 6, 7 particiones, ¿sí? 7 particiones que deben crearse y reflejarse en la nueva unidad de estado sólido, ¿sí? Las mismas se van a clonar, se van a reflejar directamente en el disco que adquirimos, ¿verdad? Bien. Bueno, ahí justamente lo que les estoy indicando es que debe mantenerse la tabla de particiones tal cual. La opción clonar, que vemos ahí arriba, ¿verdad? Un botón que dice clonar, o sea, es ejecutar el programa, cliquear en clonar y se va a abrir un asistente que me va a solicitar seleccionar cuál es el disco origen para la clonación, ¿verdad? En este caso, el disco 1. Hay que tener cuidado, obviamente, no errarle. Me dice la marca, ¿sí? Me dice la marca y el número de serie para estar seguro de que efectivamente estoy seleccionando el disco adecuado. Bien. Constato, ¿verdad?, que se encuentran todas las particiones que ya tenía en vista. Siguiente, como yo les decía, botón siguiente. Ahí está, existe un modo de copia de disco o solamente copia de partición, eso es lo que estoy indicando. Y luego me solicita que seleccione el disco destino para la clonación, ¿sí? En este caso, un Kingston, ¿verdad? Como decíamos, de 120 GB. Se selecciona con cuidado
nuevamente, de no equivocarme. Y luego vamos a la opción siguiente para comenzar con el clonado. Ahí va. Por último, verifica. ¿Ven? Si constatamos, vemos el disco original en la parte superior, ¿sí? 600 GB, que van a ser trasladados, ¿verdad?, con las características de tener las 7 particiones originales, ¿sí? Le va a quedar poco espacio, digamos, libre, pero no era la prioridad del cliente, ¿sí? El cliente que ya tenía esa computadora ya hace un largo tiempo y no tenía prácticamente archivos personales. Lo usaba más bien para navegación y nada más. Bien, una vez que se constata que todo estaría en condiciones, se continúa con el procedimiento y dependiendo del tamaño de los discos, ¿sí?, puede demorar más o menos tiempo, ¿sí? Ahí ya continúa con el procedimiento, como verán, es un siguiente, pero claro, hay que saber dónde hacer clic, hay que estar seguro de lo que se está haciendo para que no sea una catástrofe, ¿verdad? Bien. El tiempo estimado siempre puede variar, o sea, en este caso nos muestra el tiempo estimado. Son procedimientos que llevan mucho tiempo y que conviene dejar trabajar la máquina, es tiempo de máquina, ¿sí? Mientras tanto se puede estar realizando otra tarea mientras se espera la clonación. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Bien, vamos a ver algunas preguntas que me han dejado por aquí. Vamos a ellas. Bueno, por un lado, ¿qué tecnologías aprender para seguir vigente en el mercado laboral? Bueno, linda pregunta. La verdad, tecnologías, y bueno, en cuanto a tecnologías, esto va todo por el lado de hardware y software, ¿verdad? Todo lo que esté relacionado con hardware y software, creo que es lo que tenemos que estar siempre a tiro. Yo siempre le digo a la gente, una vez que uno ya debe dejar, digamos, por un lado las noticias del diario y abocarse a leer noticias de tecnología netamente, ¿verdad? Portales de tecnología que nos mantienen al día sobre nuevos avances o futuros avances o nuevas aplicaciones o nuevo hardware que pueden hacer, en este caso, la vida del técnico y la vida de las personas más sencilla. Va un poco por ahí, ¿sí? ¿Qué conocimientos previos se requieren para técnico informático? Y bueno, conocimientos previos, yo creo que primero que nada hay que ser usuario, ¿verdad? Primero hay que vivirla como usuario, ser usuario informático, haber pasado ya un buen tiempo lidiando con computadoras como usuario y bueno, después ahí es donde viene, digamos, la curiosidad de esto lo podría hacer yo o la próxima computadora podría armarla en vez de solicitar que alguien me la arme o me la repare. Pero siempre hay que primero ser usuario. Me parece que primero hay que estar del otro lado del mostrador para después justamente abocarse o hacer un curso o una carrera de técnico. Bien, otra pregunta. ¿Solo se fabricará dispositivos descartables? ¿La reparación será necesaria? Bien, esa pregunta creo que a lo largo del webinar creo que se respondió. Les mostraba en algunos casos, algunas cosas no es que sean descartables, sino que llegan a su vida útil, llámenle por la obsolescencia programada o por la simple degradación de los elementos o porque ya el dispositivo, digamos,
ya no puede cumplir los requerimientos exigidos hoy día y es necesario, en este caso, reemplazar, ¿verdad? Cambiar el dispositivo. Por eso muchas veces no es necesaria la reparación como tal, pero el elegir, digamos, el reemplazo adecuado y la disposición del mismo en el equipo informático o el uso del mismo, eso va, digamos, por parte de asesoramiento del técnico informático de turno. ¿Cómo vivir de técnico de informática habiendo tantos tutoriales en internet? Perdón. La gente prefiere arreglarlo por su cuenta antes de llamar a un técnico. Sí, a ver, por un lado, como técnico también aconsejo a la gente a hacer sus propias reparaciones. Muchas veces dejo instalado algún programa que realiza algunas correcciones o que realiza algún pequeño mantenimiento y le enseño a que lo haga la persona, ¿sí? Eso no les va a quitar trabajo a ustedes, es más, les va a facilitar a ustedes la tarea y le va a gustar al cliente porque en este caso encuentra una solución, ¿verdad? De parte de ustedes que le dieron la forma de poder ella o de que la persona pueda reparar su propia computadora o hacer un pequeño mantenimiento. Se puede vivir perfectamente de técnico. También decíamos que cada vez hay más equipos informáticos, y no solo equipos informáticos, sino que estamos rodeados de dispositivos que trabajan como computadoras. O sea, mercado hay bastante, y los tutoriales los vamos a utilizar también nosotros para estar siempre en contacto con nuevas cosas, ¿verdad? El tutorial es un intercambio de información, ¿sí? Ese youtuber te puede enseñar algo a ti, pero tú también le podés enseñar algo a ese youtuber. Es intercambio de información, intercambio de información. Lo que pasa es que hoy día se ve, es como más tangible, pero la información siempre estuvo ahí, en forma de libros, ¿verdad? De estudios, publicaciones o revistas. Hoy son videos o tutoriales en internet. Mañana no sabemos qué podrá hacer, pero la información siempre estuvo ahí. Otra pregunta, ¿cuál es el mercado disponible para esta materia? Bueno, el mercado disponible es amplísimo, y cada vez más, donde parecía que sí, que efectivamente la gente iba a comprar un producto nuevo y descartar y tirar directamente el viejo, nos encontramos que el técnico informático, como venía explicando en el webinar, también tiene el rol de asesor. Entonces, siempre va a estar, ¿verdad?, ese nuevo rol, presente ese nuevo rol en esta materia y en esta profesión. Así que el mercado disponible es muy amplio. También decíamos, y me basaba justamente en datos, Uruguay se presenta como uno de los líderes, digamos, en la inclusión de tecnología y de trámites online y de gobierno electrónico. Y eso trae muchísimo trabajo en esta área. Así que, bueno, los que están pensando por inclinarse e incursionar o profesionalizarse en esta materia, la verdad que yo los invitaría a que se animen, les va a servir como crecimiento personal, les va a servir para poder hacer sus reparaciones y sus instalaciones en el hogar, les va a servir para ayudar a familiares y les va a servir también económicamente para tener una salida laboral. Así que, bueno, la invitación está hecha y les agradezco muchísimo la atención prestada y, bueno, a poner cabeza y a seguir investigando y a seguir estudiando. Que pasen un buen día. Nos vemos.